Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Mis queridos oyentes, si se acostumbraron a mi voz, pues relajados, que no me voy, me quedo. Yo soy Joelis Ávila y les doy la bienvenida a esta emisión del jueves 8 de abril del 2021 de la cuarta temporada de Morada Noticias, el noti más parchado, punquero y pirata en el que escuchan las voces soñadoras de nuestros editores de ciudad. Y empiezo contándoles que en Poder hablaremos de los nuevos integrantes del circo, del equipo de trabajo de nuestro alcalde, en las voces de nuestras reporteras Ana Cristina Marino y Yurania Alzate. En Habitar, Mafe nos cuenta que abrirán de nuevo la Biblioteca Pública de Castilla, esa que estuvo cerrada y abandonada por 6 años. ¿Quién se puso la 10 para que le prestaran atención? Y en Placer les traemos a Carolina García, una TikToker que nos habla de lo que para muchos es un tabú, educación sexual, en la voz de Jason. Esto es Morada Noticias. Liz, hola, ¿qué traes en la cartelera de hoy? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Buenas moradores, ¿cómo van en este jueves pre-cuarentena? Pero que la encerrona no nos quite los ánimos. Hoy es jueves, yo soy Liz y hoy les cuento que... Pilas pues, recuerden que hoy a las 8 de la noche inicia el toque de queda continuo que se realizará hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de abril. Les recuerdo que estos son para todos los municipios del Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Angelópolis, Heliconía y Armenia. Les cuento de una vez que la próxima semana, desde el 12 de abril hasta el 19 de abril, habrá toque de queda diario desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana con pico y cédula y ley seca. Amigos, aguantemos, pillen que el COVID sigue ahí. Si no necesitamos salir de la casa por alguna emergencia o por algo ultra urgente, no salgamos. Hoy también les cuento que mañana se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Por eso les cuento que el Museo Casa de la Memoria hará un conversatorio sobre el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que le entrega a la JEP el Pacto por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia, su importancia y retos, en compañía de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La charla se hará a las 11 de la mañana por la página de Facebook del museo. Y para cerrar, hoy celebramos un TBT muy bacano. Pillen que hace 5 años la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario. Dijo que el matricivil es un derecho para todas, todos y todes, y que las y los jueces no pueden oponerse a celebrarlos. ¡Qué chimba! ¡Que viva el amor! ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El miércoles 7 de abril del 2021 asesinaron a Ariel Jiménez Benavides, de 50 años, en el barrio Alfonso López, Comuna 5, Castilla. Con él, ya son 93 las personas asesinadas por la violencia homicida de esta ciudad. Por ellos, por Miguel, nuestro editor de ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio.
Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. En casi 16 meses de gobierno, el alcalde de La Realidad, Daniel Quintero, cambió varias personas de su gabinete. Hoy les contamos cuáles fueron esos últimos cambalaches. Ana Cris y Yura, hola. Hey, ¿ustedes saben cómo reconocer que van a nombrar a alguien en los cargos de Daniel Quintero? De la nada empiezan a compartir todos los tweets positivos del gobierno y a atacar a quienes piensan distinto a ellas y ellos, para que analicen bien quiénes son los del combo del alcalde, ¿sí o no, Yura? Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Yura, comienza vos. Por fin hay gerente para las empresas públicas de Medellín, Cris. Imagínate que Miguel Alejandro Calderón Chatet queda al frente de EPM. Este men viene de familia política, es de Boyacá e hijo del ex senador liberal de ese departamento, Jairo Enrique Calderón Sosa, también exalcalde de Sogamoso. Experiencia con empresas en manejo de servicios públicos, cero pollito rayado, mariquis, preocupante, porque sí, el men desde 2016 camellaba como director de la bancada de inversión CIC Gold, una microempresa constituida en 2012 de la que él mismo es representante legal y accionista único, y lo que se hace allá es brindar asesorías, consultorías a empresas en temas administrativos, financieros, legales, tributarios, pero hasta ahí, pare de contar, nada que ver con servicios públicos. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Según los colegas de La Silla Vacía, este men es familiar lejano del alcalde Daniel Quintero. Su padre Jairo Calderón estuvo casado con Olga Lucía Calle, tía de Quintero, aunque Alejandro es hijo del segundo matrimonio, por lo que no es familiar de sangre, pero sí coleguita muy conocido. Compitas, otra cosa, al parecer no tiene el nivel académico que dice, eso lo denuncia el diputado Luis Peláez en su cuenta de Twitter, quien también exige que la hoja de vida de este parcero sea pública y que además demuestre que sí terminó los estudios, porque según ellos estuvo hasta la Universidad de Harvard, pero Peláez dice que eso es pura mierda. Habrá que esperar que nos muestren ese montón de títulos que dice tener. Ah, y además, moradoras y moradores. Él mismo dijo que era buen trabajador, es decir, certificó su experiencia, según Peláez. Amis, este parcero que estará al frente de EPM llegó a la empresa en noviembre de 2020 a liderar la gestión financiera de la compañía. O sea, que en 4 meses se volvió gerente. Severo padrino, talento, perdón. Porque ni Mónica Ruiz, vicepresidenta de estrategia, con 26 años de experiencia en EPM y quien estuvo manejando la empresa desde que el alcalde cero autoritario echó a Álvaro Rendón, se quedó con el puestico. Escuchemos al investigador Martín Román. Daniel Quintero prometió que iba a colocar un gerente con las más altas cualidades y no iba a ser seleccionado por él, sino por una empresa cazatalentos, cosa que no cumplió. Frente al actual gerente, la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿cómo una persona que apenas tiene 4 meses es más idónea que, por ejemplo, la gerente encargada que llevaba 25 años en la empresa y que conocía la empresa al dedillo? ¿Qué es el factor o los criterios que llevó a esa empresa Cazatalentos a elegir una persona cuya experiencia es el manejo de un negocio personal que él tiene de manejo de finanzas? Hay muchas dudas frente a los grados que él coloca porque no han sido convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional y por ende entonces no son válidos en el territorio. También hay un asunto que es una duda en el sistema de función pública. Aparece que él como trabajador social, luego la cambiaron con el título de economía. Entonces son más las dudas sobre ese gerente que las certezas. Amis, nosotros tampoco sabemos cuál fue la empresa Cazatalentos que eligió a Miguel Alejandro Calderón Chatet como gerente de una de las entidades más importantes para los antioqueños, porque Daniel Quintero nunca informó su nombre ni los criterios que hubo para que ese parcero fuera el ganador. ¿Otra cuota política? Eso se pregunta Martín,
¿Qué pensás vos, parcera? Pues Yura, te comento que otra de las grandes entidades que cambió otra vez de cabeza fue Ruta N, el Centro de Innovación de Medellín. Resulta que en menos de 2 años Ruta N lleva 3 directores. Una de dos, o las personas que selecciona Quintero no tienen experiencia en los puestos que los pone, o cuando Quintero se cansa de la gente, las hace aburrir y si te vi, ni me acuerdo. Pillen pues, el primero fue Juan Andrés Vázquez, a quien despidió en agosto de 2020. ¿Se acuerdan? Miren que lo sacó del puestico sin consultarlo con la junta directiva de Ruta N y eso hizo que varios de sus miembros renunciaran. Es más, el mismo Vázquez dijo que aunque Daniel Quintero le había pedido la renuncia, se enteró de su reemplazo gracias a un programa de radio. Entonces ahí nombró a Javier Fernández. Moradores, las y los empleados de Ruta N cuestionaron ese nombramiento y en diciembre de 2020 casi 50 de esos empleados firmaron una carta en la que hablaron de una preocupación por la inestabilidad institucional de la entidad. Pareciera que eso le quedó sonando a Quinterito porque le pidió la renuncia y montó a Iván Darío Castaño Pérez. Según La Silla Vacía, este man fue director de innovación en el Ministerio de las TIC cuando Quintero era viceministro en el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, es decano de ingenierías de la Universidad EAN y a que no saben de quién es hermano, de Mario Castaño Pérez, senador de la República. Parce, no es por nada, pero esperen y verán que ese partido liberal lo van a escuchar en varias partes de esta nota, ¿sí o qué, Yura? Pues queridísima colega Cris, pilla mija que uno de los que está contento con los nuevos nombramientos dentro del equipo de trabajo de Daniel Quintero es León Freddy Muñoz, el representante a la Cámara del partido Alianza Verde. Sí, ese que según el concejal Daniel Duque se la tiene montada por denunciar la corrupción de quienes están en la alcaldía de Medellín. Resulta que Muñoz dijo que le gusta lo que hace Dani King con la llegada de las nuevas personas a su gabinete, entre esos la de Carlos Romero a la dirección del INDER de Medellín. Parce, es que solo 1 año y 2 meses después del nombramiento de Diana Toro Zuleta como directora del INDER, Dani King le dijo bye bye, adiosito, y nombró a Carlos Romero, nutricionista de la UDA con especialización en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados de la Universidad de Medellín. Pero, ¿por qué el cambio? Resulta que en la sesión del Consejo de Medellín el pasado 17 de marzo de 2021 se hizo un control político al INDER en el que el concejal Daniel Duque demostró que la forma en que se manejaban los contratos no era correcta. Duque se basó en el contrato interadministrativo 670-001-5445, que le costó casi el doble de lo que había iniciado, es decir, pasó de 1.398 millones de pesos a 2.474 millones de pesos. Este tenía varios objetos que no tienen nada que ver uno con el otro y que no se explicaba por qué la unión. Es más, Daniel Duque dijo que 3 contratos de antes se hacían por licitación pública, es decir, se tiene un proyecto y se miran las ofertas de empresas para ver cuál cumple y se selecciona. El INDER y Metroparques los dieron a dedo, a las y los amiguis del alcalde. 3 semanas después de ese control político se dio el cambio. Según Camilo Cruz, presidente de la JAL de la Comuna 5, Casilla, a Carlos Romero lo conoce desde hace 6 años y asegura que le aportará mucho al deporte de Medellín. Realmente la ciudad gana un gran hombre, gana un gran ser humano, amante, conocedor del mundo del deporte, del deporte al alto rendimiento. Creo que el INDER Medellín tendrá un excelente director que dará de sí lo mejor para no solamente pensar en el deporte, sino en cómo llevar el deporte a los barrios, a las personas más necesitadas, cómo ayudar a todas las personas en situación de discapacidad a superarse. Romero fue uno de los líderes de la campaña de su amigui Quintero y además se lanzó en las pasadas elecciones al Consejo de Medellín por el movimiento independiente, sí, el mismo de Daniel Quintero. Ustedes preguntarán, pero yo nunca lo he visto en los debates ni sentado en una de esas sillas del consejo. Es que querida y querido oyente, Romero no quedó, se quemó. ¿Será que por eso ahora su amigui, el alcalde, lo puso a la cabeza de la entidad que se encarga del deporte comunitario de Medellín? Cris,
¿Qué más tenés vos? Parce, eso está muy raro. Otra de las entidades que cambia de cabeza es Metroparques. Sí, esa que es tan nombrada por concejales y periodistas, esa que siempre da de qué hablar y no precisamente por cosas buenas. Resulta que el queridísimo Daniel Quintero retiró a Jorge Enrique Liévano de la gerencia de Metroparques para montar a María Eugenia Domínguez, quien era la jefe de compras de esa misma entidad. Según La Silla Vacía, tanto Liévano como Domínguez son viejos conocidos, porque entre 2002 y 2012 trabajaron juntitos en la empresa Kimberly. Mejor dicho, la gerencia quedó entre amiguis. Parece que sí. Pillen pues les contamos todo el cuento. Resulta que mientras Jorge Enrique Liévano fue gerente, cambió el objeto social de Metroparques, es decir, en qué es buena esa empresa, qué es lo que hace y qué actividades puede o no hacer. Con ese cambio, el alcalde, que no es corto ni perezoso, le dio a Metroparques los contratos de ciudad que tenían otras entidades y que históricamente eran esas las que se encargaban. Por ejemplo, le quitó al Jardín Botánico todo lo que tenía que ver con mantenimiento de las zonas verdes de Medellín y que tiene la propia experiencia para dárselo a Metroparques, que dice: apenas somos dos desconocidos. Resulta que Metroparques subcontrató a una empresa, la Reforestadora Líbano, que según el concejal Daniel Duque, el representante legal de esa empresa es Luz Helena Henao, esposa de Asdrúbal Vélez, un dirigente liberal del municipio de Andes, Antioquia, y mamá de Steven Vélez, concejal liberal de ese mismo municipio, quienes son del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, que a que no adivinan a quién apoyó en campaña por alcaldía. Sí, exactamente. A Dani King. Parce, y eso pues que la excusa que dio Quintero para hacer eso era que Metroparques estaba casi que quebrado por culpa de la pandemia. Lo charro es que a principios de marzo se conoció que esta entidad, en 2020, tuvo ganancias de 7.000 millones de pesos. Y entonces ya sé de quién me tengo que volver amigui para conseguirme un puestazo, de los liberales y el actual gerente de Metroparques. De pronto así Quintero me nombra como próximo directivo. ¿No ves pues que ese cargo quedó entre amiguis? Empecemos a nombrar gente que no sabemos de dónde salió o por qué es que quedan bien en el cargo. Hablo de Julián Darío García Ramírez, el que era subsecretario de Defensa Jurídica, que ahora ocupa el puesto de secretario general. No se conoce mucho de este man. Sabemos que es abogado, que tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Medellín, lugar en el que también dio clases. A principios de este mes creó su perfil en Twitter y hasta ahora solo tiene poquitos tweets sobre el toque de queda y los 2 retweets del perfil de Quintero. ¡Ey! ¿Pero qué hace la Secretaría General? Pues, mijas y mijos, es la dependencia encargada de que la alcaldía haga todo dentro de lo legal, la que aconseja al alcalde a tomar decisiones, pero dentro de lo legal. Ahora, no nos parece tan raro que en ese puesto esté un abogado, ¿cierto? A mí, pillen que en solo 14 meses la Secretaría General lleva 3 jefaturas de 3 funcionarios completamente diferentes: Raúl Eduardo Morales, Jonathan Villada Palacios y ahora Julián Darío García Ramírez. ¿Por qué será que ninguno se queda o lo dejan en el cargo? Pelada, sigo yo con la info de la gente que ocupa cargos sin experiencia. Eso está muy bueno, se parece a Duque, que llegó a la presidencia sabiendo poco o nada de gobernar un país. Miren que al parecer caminar detrás del alcalde durante su campaña política dejó buenos resultados para Juliana Colorado, la nueva secretaria de Medio Ambiente de Medellín. ¿No saben quién es ella? Neas, tranquis, que nosotras tampoco sabíamos y fue muy complejo averiguar porque ni siquiera el abogado ambientalista y activista Lucas Quintero la conocía, y eso que él se mueve en todos los temas ambientales de Medellín. Juliana es ingeniera agropecuaria con maestría en ciencias agrarias, estaba al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, que no sabemos cómo fue su gestión porque ni a la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, ni a Diana Sierra, una campesina del corregimiento de San Cristóbal e integrante de la red intercorregimental de mujeres de Medellín, nos hablaron porque al parecer no tenían muy claro los procesos que llevó a cabo durante el tiempo que estuvo ahí. Sin embargo, el abogado Lucas Quintero dijo que su presencia ahí pasó desapercibida, o sea que no fue mucho lo que hizo.
Compitas, y recordemos que esta dependencia es muy importante porque tiene la responsabilidad de definir las políticas medioambientales de la ciudad, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilización de la administración municipal. Bajo su responsabilidad están 3 subsecretarías: la primera de gestión ambiental, la segunda de recursos naturales renovables y la tercera, la de protección y bienestar animal, creada por la administración actual. Pero eso al gran alcalde poco o nada le importa, porque aunque la antigua secre Diana María Montoya era muy querida, estaba de adorno en el puestico, según Lucas Quintero. Yo a ella a éxito no le auguro, primero porque eso de estar cambiando secretarios, secretarias, no garantiza como una especie de proceso, y aparte la falta de experiencia en el cargo, solamente llegó allá por caminar detrás del culo del alcalde en una campaña, nada más, pero eso de que tenga méritos de experiencia laboral con un cargo tan importante, que falla, no creo que haga mucho también, porque una de las críticas del plan de desarrollo fue que es un plan sin metas, sin indicadores. La Secretaría de Medio Ambiente fue la secretaría con menos presupuesto, pues prácticamente no van a hacer absolutamente nada y tampoco se ve como con la intención de hacer algo, entonces prácticamente eso va a estar ahí de adorno. Sí, un premio, yo diría que es más bien para repartir la torta nada más, aprobarle todo al alcalde, ¿no? El anterior no hizo nada, yo creo que esto tampoco va a hacer algo. Pues Diana muy querida y todo lo que uno quiera, pero queda como imposible medir como la función de Diana, si fue buena o fue mala. Para mí la verdad brilló por su ausencia. Compas, cuando Lucas nos dice que tiene poca experiencia, pues sí, en la página de Función Pública, que es donde se puede ver quiénes son los que están en cargos públicos, dice que fue docente 2 años del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, contratista en J Construcciones S.A., en Construdinco Civiles y Ambientales y en Promotora Torre Galicia. La única experiencia que cuenta para este cargo es que fue gestora ambiental 10 meses en el ITM y luego brincó a la alcaldía de Medellín. Según Lucas, retos es lo que tiene la secre de Medio Ambiente. Compas, cuando Lucas nos dice que tiene poca experiencia, pues sí, en la página de Función Pública, que es donde se puede ver quiénes son los que están en cargos públicos, dice que fue docente 2 años del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, contratista en J Construcciones S.A., en Construdinco Civiles y Ambientales y en Promotora Torre Galicia. La única experiencia que cuenta para este cargo es que fue gestora ambiental 10 meses en el ITM y luego brincó a la alcaldía de Medellín. Según Lucas, retos es lo que tiene la secre de Medio Ambiente. Ay no, Cris, movieron toda la administración, porque parece, ¿cómo será Daniel Quintero de fastidioso como jefe que otro que le renunció fue Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad? ¿O lo harían renunciar de bajo cuerda como denunció el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón? Amigas y amigos, el nuevo secre de Movilidad es Carlos Mario Mejía. Fue candidato al Consejo por el Partido Liberal y estaba a cargo de la gerencia de terminales de Medellín, hasta que Quinterito le vio potencial para asumir esta secretaría. Este parcero de política tiene mucho recorrido. No podemos decir que el alcalde tiene en este cargo a un personaje independiente como tanto proclamó en su campaña, porque hace parte de uno de los partidos políticos más tradicionales de la historia. ¿Cómo la ven? Además, según la fuente anónima que consultamos, es super amiguis de Miguel Quintero, hermano de nuestro amado alcalde. Con Carlos Mario Mejía, y hay 2 cosas. Una primera es que él es muy amigo del hermano del alcalde, que finalmente maneja pues hoy la burocracia en gran parte del área metropolitana. Pero lo segundo es que Carlos Mario Mejía es socio de unos muchachos que se llaman Oscar Marín y Víctor Piedrahita, son del grupo de Eugenio Prieto Soto, y ellos tienen un negocio montado alrededor de las campañas políticas de ellos para seguirse haciendo elegir. Entonces lo que son Víctor Piedrahita, que fue director de planeación del área metropolitana en el gobierno de Federico Gutiérrez, Oscar Marín, que es uno de los de la sombra de Eugenio Prieto, y el Flaco Mejía, son 3 socios, y para donde va uno van los 3, y ellos tienen su propia grupo político, que es el de Eugenio Prieto Soto, y que Eugenio les da todo el juego para que ellos hagan los negocios, y Eugenio es como la figura pública que muestran, pero ellos son los negocios. ¿Por qué ponen al Flaco Mejía entonces en movilidad? Porque el Flaco Mejía es un hombre que le gustan los negocios y le gusta la plática, y ahí le van
a trabajar a ese tema. Que el Flaco Mejía fue directo de las terminales y allá estaban metiendo gente como un berraco y contratistas como un berraco en las terminales, y ahora quieren coger el tema de la movilidad, pues quién sabe detrás de qué van ahí con eso. Amis, ¿qué habrá detrás de la lesión de este personaje Amiguis de Miguel y Sombra Fiel de Eugenio Prieto? Yura, se preguntarán si el que era el gerente de terminales pasó al puesto de secretario de movilidad, ¿quién ocupa ahora ese cargo? Resulta que ahora el puesto es de Richard Serna, quien estaba en la subdirección administrativa del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Serna es abogado y no es una cara poco conocida entre los más cercanos de Quintero. Cuando Daniquín ganó las elecciones, lo encargó de hacer todo el empalme en el despacho del alcalde. O sea que a Daniel Quintero le sale el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer. Moradoras y moradores, según el medio La Silla Vacía, Serna hace parte del Partido Liberal. En 2016 fue secretario del partido aquí en Antioquia cuando estaba con el ex representante a la Cámara, Óscar Hurtado, y después asesoró al senador Iván Darío Agudelo en el Congreso. Sí, ese, el que hace fuerza y más fuerza para que Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Agudelo es súper amigui del alcalde, tanto que en campaña lo apoyó de frente y sin mente, como el presidente. Parce, con este nombramiento queda muy atrás eso de independiente y sin partidos políticos, ¿no? Ay, Cris, otra vez a cambiar a la persona que está al frente del Departamento Administrativo de Planeación. ¿Cómo la ve, pues? Sí, moradoras y moradores. En 14 meses que lleva el alcalde en el poder, es la tercera vez que cambia al jefecito de planeación. Ahora le dio el puestico a Sergio López, quien era gerente del Metro de la 80. Él es arquitecto con estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Y súper amigo de Daniquín, guiño guiño. Compas, recordemos que la primera persona que estuvo al frente de planeación fue una mujer súper tesa, súper pro, Análida Rincón Patiño, doctora de planeamiento urbano y territorial. Tenía también maestría en planeación. Ella renunció por diferencias con el alcalde y él de una montó a Jorge Mejía, economista con maestría en gobierno y políticas públicas. Les sigo contando de Sergio López. Este parcero, como ya les dije, es amiguis del alcalde. Acompañó a la alcaldía desde que comenzó a escribirse el plan de desarrollo municipal, documento que dice cómo van a manejar la ciudad durante el cuatrenio. Dentro de su experiencia profesional está la consultoría privada. Es decir, le da consejo a las empresas para que ejecuten proyectos. También camelló con la DU y luego pasó a la gerencia del Metro de la 80. Y lo más importante, fue uno de los que le dio platica para la campaña política a Daniel Quintero. Eso nos lo contó el investigador Martín Román, y que quizás por eso está ahí en ese puestico. Esta alcaldía va de mal en peor con la dirección de planeación. Pasamos de una profesora de maestría, de una doctora en planeación, a un simple negociante de convenios para un metro. Uno nota también en el Metro del 80 un desarrollo que ha sido sin política de protección a moradores. Hay caos, se empezaron a construir ya los intercambios viales y esos intercambios viales presentan caos. ¿Cuál es la lectura que hago para terminar ya con eso? Primero, me llama mucho la atención que una alcaldía en 14 meses tenga 3 directores de planeación. Eso nota que es una alcaldía sin rumbo. Que Analia no pudo, que Jorge Mejía no pudo, eso ya uno ya empieza a sospechar, o una de dos, o que esta ciudad no tiene norte, o que hay un gobierno centrado en una persona que solamente se hace lo que él diga. Esta administración está demostrando una clara y evidente desprecio por la experiencia. ¿Desprecio por la experiencia? No, ¿quién dijo? Si todos los nuevos que montó a su gabinete son súper tesos para manejar las diferentes dependencias. Y eso sí, son muy independientes. ¡Qué berracos! Para Martín no hay confianza con ese nombramiento, pero sí espera que Daniquín le dé la posibilidad a López de trabajar y que no le esté sacando al mes como pasó con los demás. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido
O escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita. La gente de la Comuna 5 Castilla presionaron, jodieron e incomodaron a las y los que mandan para que les devolvieran la biblioteca que desde hace unos años estaba cerrada. Mafe, hola, cuéntanos. Después de 6 años de encierre y abandono, se abrirá de nuevo la Biblioteca Pública Confenalco de la Comuna 5 de Castilla, gracias a la presión de la administración y a la voluntad de Confenalco. Castilla sigue con el espacio que acompaña a la comunidad desde 1988 en su desarrollo cultural y educativo. Que gorda, gracias a quien, barajéamela despacio, porque yo que recuerde la comunidad dio la pelea todo este tiempo para poder tener ese espacio en la comuna. ¿Cómo así? La información que nos dieron no dice eso. Pues mi ciela, si les cuento. Los espacios de Confenalco Castilla eran vitales para salvaguardar en particular la vida de los jóvenes y la vida de los niños. Necesitamos un espacio artístico, cultural, vital para nosotros. Mientras están en la biblioteca leyendo un libro, en la poesía, en una clase de lectura, en una clase de poesía o de creatividad, ellos están salvándose de un lugar, de un terreno como ha sido Castilla, un terreno influenciado por violencia y por microtráfico. Esa es Liliana Zapata Hernández, cuentera y habitante de Castilla. Ella habita la biblioteca desde el 29 de febrero de 1988, es decir, desde que la abrieron. Por eso le parecía inaceptable que la cerraran como si a nadie le doliera ese espacio. Como Liliana hubo muchas personas y por eso se integraron al comité creado en la comuna llamado Comité Cívico. La Biblioteca Confenalco Castilla, si se vuelve a abrir, esa gente durante los 6 años que la Biblia estuvo cerrada, realizaron actividades como plantones, firmatón y encuentros culturales exigiendo a Confenalco la reapertura de la misma. Por la lucha de 6 años, poniéndoles prensa, poniéndoles cartas, haciéndoles pancartas, parándonos en sus oficinas con plantones, con payasos. Hicimos cartatones, hicimos recolección de firmas. Pues fue un trabajo muy arduo, pero siempre decían que no tenían dinero y todo por debajo nos fuimos dando cuenta que era un lugar muy estratégico porque es el frente del Parque Juanes y a todo el frente del Puente de la Madre Laura. Entonces iba a hacer un edificio de 20 pisos. Afortunadamente, porque logramos hacer alianzas también con el Confenalco. Tiene 2 sindicatos, en alianzas con los 2 sindicatos y en alianzas como con las mismas organizaciones que tenemos aquí en la comuna, descubrimos que iba a hacer eso. Entonces nos fuimos por el plan de ordenamiento territorial y POT los frenó, puso unos retiros muy grandes como para la construcción de su edificio, entonces ya no les daba forma de hacer un edificio con los requerimientos técnicos y logramos que la volvieran a redireccionar o con el uso que tenía, ¿no? Amis, y si ustedes pillan las noticias de hace 3, 4 o 5 años, en efecto, escuchan que Confenalco decía que no tenían plata para repararla. Sin embargo, la gente no paró, siguió exigiendo y sensibilizando a todos los habitantes de la comuna para que se unieran a esa petición. Pillan pues. Confenalco decía que necesitaban por lo menos 7.000 millones de pesos para arreglar la biblioteca y resulta que solo se gastaron 3.600 millones. Con los milloncitos extras que no se tocaron, 3.400 palos podrían comprar 1.700 computadores para tener la biblia bien poderosa. Por eso hoy celebran la reapertura de la biblioteca, pero tienen claro que eso se dio por la lucha de la comunidad. Así los poderosos nunca reconozcan el trabajo que hacen quienes habitan las comunas por tener lugares como este que fomenten y apoyen el arte, la educación y la cultura. Ellos se echaron todas las flores encima y no reconocieron el valor de este trabajo. Nunca han reconocido, ni ahora, eso vi yo, salió la campaña y por ningún lado sale el nombre del comité. Es que fue un trabajo muy fuerte y fue pelea. Yo me fui de frente, yo lo convertí en algo personal, pero no, en ningún momento aparece el nombre del comité y eso raya mucho. Y vuelvo y te digo, la pelea que yo les decía es que ellos decían que nosotros somos
una empresa privada, podemos hacer con nuestro local lo que nos dé la gana. Yo le decía, primero llevamos 25 años, eso nos da dominio del territorio y del espacio. Llevamos 25 años estando allá afuera, porque te digo, yo soy una mujer metida en bibliotecas en todas. Entonces yo era mi oficina, pues yo ahí hacía todas mis tareas, mis cosas y mis reuniones de la mesa de cultura. Y entonces ellos me decían, es que nosotros somos privados, ustedes no son privados, ustedes reciben, son dineros mixtos. Y ellos seguían con la pelada diciendo que yo era privado, que pueden hacer lo que les daba la gana. Y yo les dije, qué pena, pero hasta el final voy por esto, ¿cierto? Y afortunadamente pues se logró. Amis, qué chimba cuando la fuerza de las comunidades logran cosas tan bacanas, ¿no creen? Ahora bien, gente, las actividades de reapertura comenzaban hoy y terminaban el 15 de abril, pero por obvias razones se canceló. El toque de queda que pusieron por el aumento de casos de COVID-19 y la falta de unidades de cuidados intensivos, las y los jodió. Sin embargo, el espacio ya está y solo queda esperar a que el coronavirus los deje abrir. Yo me despido, pero los dejo con Lina, una de las mujeres que se puso la 10 para que las juventudes de Castilla y las comunas aladeñas como la 6, 12 de octubre y la 7 de Robledo puedan disfrutar de este espacio. Mi apuesta sobre todo era porque las niñas y los niños de Castilla, mejor dicho, en Castilla no hay una casa de la cultura. Castilla tiene un defecto que otros lugares tienen a favor, aparte del Parque Juanes. Los barrios que hicieron con el Instituto de Crédito Territorial tienen muchos parques, Pedregal tiene muchos parques, Francisco Antonio tiene muchos parques, y Castilla no tiene parques, y Castilla no tiene casa de la cultura. Entonces, los niños y las niñas no tienen dónde parchear o dónde salvaguardarse. Y había un programa, porque la verdad ellos sí ampliaron una programación, pero en ese momento había un programa, era que los niños en determinados horarios podían hacer a los computadores, pero tenían que ir una hora antes para inscribirse. Y yo decía, llegan una hora antes y van a la exposición y se van para la sala de lectura y se quedan su media horita en el computador y después se quedan otra media horita como mínimo, quizás más, leyendo. Son 2 horas por día o 2 horas que un niño o una niña se está salvaguardando de la violencia de Castilla, que es reconocida en toda la ciudad, ¿cierto? ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. En esta casa no se habla de sexo, señores y señoras, sexo. La palabra innombrable, la que incita al pecado, a la fornicación, a todo lo malo según los adultos, pero que para nosotros es sinónimo de educación. Jason, cuéntanos de qué hablamos. ¿Aló? Operadora, comuníquenme con los moradores, porque hoy les traigo una nota que está que quema. Buenas, moradores, chicas, chicos. ¡Ey, cucha, cuchito! Ay, mejor dicho, todo el que nos sintonice, sea de Medellín o de cualquier parte del país o de algún lugar de la galaxia, me dan la razón si les digo que nunca les dieron clases de educación sexual. O sí, pero... Parce, les apuesto que se quedaron dormidos a la primera. Por eso, mis querides, hoy en la sesión de placer les trajimos a una tesa de TikTok, una chica súper pro en educación sexual. Así como lo escuchó, mi querido oyente. Con ustedes, Caro, una nena de 18 años sin pelos en la lengua, que entiende lo importante que es informar, educar y hablar sobre sexo y sexualidad, para que todos puedan identificar que está mal o que le ofende o lo lastima, o que es bueno cuando estamos en modo de hacer el delicioso. Guiño, guiño. Y es que sí, neas, muchos de nosotros crecimos en hogares donde hablar de relaciones sexuales, orgasmos, masturbación, planificación, citologías y enfermedades de transmisión sexual estaba prohibido. Por eso, hoy le damos la voz a Carolina García, @nosoycarolina en TikTok, que nos dice cómo para ella, que es adolescente, es una nota poder informar a los parceros con métodos bien parchados, sin tabúes ni pelos en la lengua. Me encanta mucho, pues. Amigos, es que somos seres humanos, así que si tenemos sexo o no, nunca está de más saber sobre ello, porque igualmente nos tenemos que cuidar. Esta es Carolina, que nos cuenta cómo y por qué habla de este tema en TikTok.
Yo hice un video inicialmente muy corto, no explicaba absolutamente nada, en el que decía que era un stitch de una muchacha que decía que no debíamos romantizar el concepto, la idea de virginidad, y yo hice el video explicando que la virginidad no existía. Por supuesto, me llegó muchísimo hate y mucha gente empezó a cuestionarme y a preguntar como por qué decía eso, y de manera como satírica hice un video explicando por qué la virginidad no existía, porque era un concepto de construcción social. A partir de ese momento la gente empezó a hacerme preguntas, cosa que me dio material para hacer videos, y empecé a hacer videos con base en lo que investigaba, leía y preguntaba. Yo he tocado muchos temas, he tocado anticonceptivos, he tocado la post-day, he tocado sobre identidades y orientaciones sexuales, he tocado sobre consentimiento, sobre en sí posiciones sexuales, que es el clítoris, sobre masturbación femenina, sexo oral y toda como la parte de seguridad que envuelven esas prácticas. Venga, pero mucha gente dice, eso es pecado, ¿cómo se les ocurre tocar esos temas tan calientes con sus pequeños? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Bah, pero en realidad el sexo es un tema muy común en las conversaciones de los y las adolescentes. Por eso, según Carolina, hay que dejar a un lado el tabú. Y es que ese pensamiento ya pasó de moda. Pues, y es que además, Caro nos dice que eso es lo que se ve a diario en las redes sociales. Confirmo. Entonces, ¿por qué no aprovechar y mejor enseñar de una forma con la que todas y todos aprendamos? Porque según ella, cuando los adultos se ponen con esos discursos todos largos, aborren. Ejemplo, en países como Suecia, desde 1955, la educación sexual forma parte del currículo académico de los estudiantes. Allá, desde los 11 años, enseñan y hablan de sexualidad. Pero no, en Colombia, donde se presentan anualmente 25.801 embarazos no deseados, según el Ministerio de Salud del 2020, nos parece pecado hablar de cómo cuidarnos a la hora de tener sexo, dice Carolina. Parce, y es que cuando se educa y se habla de sexo, no es que se mande a alguien a tener relaciones. Sin embargo, la idea es evitar consecuencias como relaciones sexuales demasiado tempranas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y relaciones desiguales. En fin, compas, el contenido de Caro en redes es muy apetecido. ¿Por qué? Yo siento que este es un tema muy importante. Estadísticamente hablando, Latinoamérica tiene unos grandes problemas, por ejemplo, de embarazo adolescente, de abusos sexuales, abortos, y yo siento que esta es una forma en la que yo puedo aportarle algo al mundo para solucionar o para ayudar a como a mitigar esa problemática. Digamos que pues de ahí viene eso, de que Latinoamérica más que ningún otro necesita esa clase de información y no la tiene a la mano, y la gente le da pena preguntar, la gente le da pena hablar de eso, y que yo pueda abrir un espacio para que se empiece un diálogo, incluso con esas personas que pues están, o bueno, esas críticas que recibo, por decirlo de esa forma. De todas maneras, abren un espacio para que haya discusión, abren un espacio para que la gente aprenda y discuta del tema, que según yo es lo más importante, porque pues uno, eso genera muchísimo más contenido, es una cosa, y dos, también normaliza el tema, que es algo que me parece muy importante, porque entre más normalizado esté el tema, más fácil va a ser hablar de él, y pues más propensos vamos a ser a recibir la información que necesitamos. Amis, para Carolina, esta sociedad es tan conservadora que nunca encuentran en el espacio y el lugar indicado para abordar estos temas con las y los adolescentes. Solo cuando la urgencia premia lo hacen, pero ¿entonces qué? ¿Ya es demasiado tarde? Es tanto el tabú que incluso hay hogares en los que se les ponen nombres a las partes íntimas que, porque es mejor decir guineíto, florecita o cualquier otro nombrecito en vez de pene y vagina. Cuando un chico y una chica hablan de la vagina, el pene o de los senos, generan terror. No, y es que precisamente eso es lo que le pasa a ella. No es que le dicen que una niña no debe estar hablando de eso. Yo recibo dos clases de críticas. Una son personas que creen que por mi edad no puedo estar hablando de esto. Digamos que son críticas que pues puedo llegar a entender, pero pues también hay que entender que por mucho tiempo nosotros subestimamos a la juventud y al poder de tener la información a la mano y de entendimiento de nosotros de esta información. Entonces, pues lo entiendo, pero pues yo trato de que si en algún momento alguna persona me pide fuentes, me pide que explique algo o me pide que justifique
justifique alguna información que yo doy, pues yo hago mi mejor intento por proveerles de las fuentes que yo utilizo, pues digamos que para generar confianza. Y pues la otra es más como por el tabú que tiene la sexualidad en torno a la mujer y pues qué habrá hecho esa niña para conseguir tanta experiencia, y digamos que esas críticas ya son más de moral. Yo trato de no prestarles atención porque siento que no le aportan nada a mi discurso, ni a mi cuenta, ni a mi plataforma. ¡Ey! Ella no pelea contra la moral de las personas, pues cada quien decide qué le parece bueno y malo, y contra eso no hay argumentos. Pero sí intenta ser muy rigurosa con la información que comparte y tener el sustento de donde la saca para que luego no salgan a desmeritar la educación sexual que ella brinda a las y los adolescentes, como ella. Ahora bien, ¿que porque habla de temas como masturbación, orgasmos y eyaculación? Panas, porque sin necesidad de morbo eso nos interesa, ¿no? Mantiene esa audiencia hablando de los temas que ellos piden y pues más que nada hablando con tranquilidad, o sea, haciéndolos sentir seguros, porque es que de todas maneras eso está abriendo un espacio seguro para que pregunten, se sienten tranquilos, es un tema normal, es un tema que hace parte de nuestras vidas, entonces que alguien pueda hablar de eso con tanta tranquilidad, quitándole el morbo completamente, es muy importante y es principalmente lo que hace que la audiencia se quede ahí. Es gente igual que yo, digamos que muchas veces para los creadores de contenido, especialmente los ginecólogos, los sexólogos que están en TikTok, es gente que ya es muy grande y que aunque está tratando de atinarle una audiencia de mi edad, necesitan hacer una investigación de ella. Yo convivo con estas personas porque yo soy una de ellas y eso en parte hace que sea más fácil hablar del tema y más fácil que te escuchen. Yo muchas veces he logrado convencer a niñas que vayan al ginecólogo, he ayudado a muchachas a convencer a sus mamás de que las permitan tomar anticonceptivos y digamos que escuchar ese consejo de alguien de tu edad, pues la gente lo considera muy valioso. Ya entienden por qué en Morada Noticias hacemos periodismo con adolescentes. Neas, somos los que sabemos llegarle a las peladas y pelados de nuestra edad, porque de nada vale mucha información si no entendemos ni pío de lo que dicen con esas palabras tan técnicas. Les invito a que la busquen en TikTok como @NosiCarolina y nos cuenten qué les parece la info. Chau, chau. Moradores, gracias por escucharnos y por hacer parte de las voces soñadoras y del noti más parchado de todo Medellín. Ese que le cuenta las cosas como si estuviéramos sentadas y sentados tomándonos un tinto o una pola. Recuerda que si tienes algún tema que quieres que investiguemos o algún parche que te gustaría que más personas se enteraran, nos puedes escribir al 350-666-8436 y contarnos. Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Feliz resto de día, nos escuchamos mañana y les dejamos con la canción del día, Cereal de Pro Honor. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Nothing matters more to feel is freedom with the ordinary. You are a zero and I have time to be a coward. I'm a special, I do not need cannabis. My brains work very well.
My brain works very well. My brain works very well. My brain works very well. We have breakfast cereal. My brain works very well. My brain works very well. My brain works very well. We have breakfast cereal. Nothing matters, smoke the feelings, with the ordinary. You are a zero, and I have time to be a coward. I'm a special, I do not need cannabis. My brains work very well. We have breakfast cereal. My brains work very well. We have breakfast cereal. I'm gonna be a crybaby, get up, I get the drinks into the game. I get excited of playing, maybe give me a shot. Everything I say sounds good. My brains work very well. We have breakfast cereal. I'm gonna be a crybaby, get up, I get the drinks into the game. I get excited of playing, maybe give me a shot. Everything I say sounds good. Man, it's walk the feelings, with the ordinary. You are a zero, and I have time to be a coward. I'm a special, I do not need cannabis. My brains work very well. We have breakfast cereal. I'm gonna be a crybaby, get up, I get the drinks into the game. I get excited of playing, maybe give me a shot. Everything I say sounds good.